Amigos, muy buenas tardes, sean ustedes bienvenidos a una emisión más de Adicción Política en la plataforma de tveraz.com.mx. Les saluda gustoso, pese al calor, pese a las lluvias, pese al cambio climático, un servidor Alfredo Ortiz. Y hoy me acompaña Gaby que siempre que viene, la bella y los feos. Gaby Roldán, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Alfredo? Buenas tardes, igual a todas y todos que nos acompañan. Gracias como siempre por la invitación. Y también está mi amigo abogado José Sordo. ¿Cómo estás? No, pues muy bien, muy contento, entre mojado, acalorado, con una fuerte humedad, pero pues muy contentos de estar aquí contigo y sobre todo con nuestra amiga Gaby. Un honor estar compartiendo micrófonos con ustedes. Excelente. Y bueno, yo preguntaba, cada uno de ellos trae un tema para hoy y les decía, ¿con cuál empezamos? Y me dicen, primero las damas. Así es que vamos a empezar con un tema que tiene que ver con la Agenda 2030 y sobre todo, pues, con la cuestión ambiental, si no estoy mal. Es parte Bien. de. Pero mejor tú, Gaby, por favor. Gracias, Alfredo. Pues hoy quisimos compartir aquí con ustedes, o queremos compartir, el tema de los municipios ante la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, que prácticamente, y me atrevería a decirlo aquí, así, en Baja California, la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pues al gobierno estatal y municipales, todos les ha pasado de noche, sin excepción. Entonces, son ejercicios y esfuerzos y trabajos de algunas organizaciones de la sociedad civil, un tanto la academia. He visto reciente algunas cámaras como Canacintra que han abordado el tema del desarrollo sostenible, pero pues no hemos instalado ni siquiera el Consejo Estatal de la Agenda 2030, que debió de haberse instalado desde el 2017 o a más tardar principios del 2018, pero pues es fecha que pues el gobernador nunca nos comunicó qué pasó ahí, ¿no? Y somos, si no es que ahorita ya el único, podríamos ser de los 2 estados de toda la República que no contamos con ese Consejo Estatal de la Agenda 2030 para trabajar estos esfuerzos. Pero pues dirán, ¿y qué es eso, Gaby? ¿No? ¿Qué es la Agenda 2030? ¿Qué son los ODS? Bueno, es un compromiso político, es una ruta de acción, es un lenguaje universal para todos los países que suscribimos ese compromiso, y pues uno de ellos es México, que nos comprometimos a trabajar junto con las Naciones Unidas y el resto de la comunidad global temas que tienen que ver con el medio ambiente, con la economía, con la inclusión y la calidad de vida de las personas. Entonces, aunque varios de estos temas en lo local, en lo estatal y en lo federal lo podremos haber escuchado en México, hay temas que definitivamente no son familiares para nosotros, como es el tema del medio ambiente. No he escuchado ningún funcionario que en su agenda muy puntual tenga el tema del cambio climático en Baja California, por ejemplo, o el tema de la movilidad con una visión más de innovación y tecnología y sostenibilidad. Entonces, aunque algunos temas se han trabajado por la misma necesidad que existe en nuestro estado o en estos municipios, no hemos adoptado y no nos hemos sumado a este compromiso que tiene nuestro país en un tema local. Y bueno, es un reto bastante interesante que ahora que vienen estas nuevas administraciones, pues no van a poder tener de pretexto que tienen oposición en el gobierno estatal o en el gobierno federal, ni siquiera en el Congreso local. Entonces, a mí me llamará mucho la atención y estaremos observando con mucho cuidado, atención y participación la implementación de esta Agenda 2030 por parte sobre todo de los municipios. Entonces, otro tema a grandes rasgos, bueno, los Objetivos de Desarrollo Sostenible son 17, es un compromiso que se ratificó en el 2015 en una sesión de las Naciones Unidas que dio continuidad a los 8 objetivos que nacieron en el 2000, y es atender temas como erradicar la pobreza extrema, temas que tienen que ver con el acceso a la educación, temas que tienen que ver con la inclusión y la igualdad, el tema de la erradicación de la violencia hacia las niñas y las mujeres, y bueno, una serie de temas, y muy, muy relevante, el tema del medio ambiente y las alianzas estratégicas. Y de repente también nos podrá sonar como, pues dices, bueno, pues eso ya lo hacemos, lo trabajamos. Pues difícilmente, porque para empezar en México no tenemos la cultura de la coordinación de esfuerzos realmente profesional y puntual entre los 3 niveles de gobierno. Pero insisto, ahora veremos que pues un solo partido estará en los 3 niveles
¿Será que ahora sí podemos implementar la Agenda 2030 en Baja California? Bueno, quiero escuchar a José su primera impresión al respecto, pero dejarte una pregunta. Bien dices, hoy vivimos la tríada perfecta para cualquier gobierno o partido emanado de un mismo partido, ¿no? Que digan, todos somos igual, gobierno federal, estatal y municipal. Pero la pregunta es, ¿tú has escuchado en un año de 4T que que están, bueno, hablan de todo? No sé si has escuchado que se refieran a esta agenda. Ahorita Ok. me contestas. Muy bien. Vamos te dejo la pregunta y José, ¿cuál es tu primer acercamiento al tema? Bueno, desde la perspectiva, como siempre, del derecho, no tanto la cuestión política, te debo decir que hoy en día este tema es tan importante que cambia todo el concepto que tenemos de soberanía nacional, porque originalmente nos interesaba lo que pasaba solamente en nuestro territorio, en nuestras aguas, pero vimos un caso recientemente con la quema del Amazonas, donde los franceses salieron a la calle a reclamarle al primer ministro francés, a reclamarle que levantara la voz porque se estaba quemando un pulmón del mundo. Entonces hubo ahí una controversia muy fuerte porque decían los brasileños, ustedes no se tienen que meter en esto porque esto es un asunto que tiene que ver con nuestra soberanía y nosotros sabremos cómo apagar ese incendio. Te estoy hablando también del pueblo francés, que es un pueblo con un alto grado de civilidad o alto sentido en cuanto a sus ciudadanos. Ellos saben que si bien es cierto que las cosas que están en el mundo no les pertenecen en un sentido de propiedad, todo lo que está en el mundo hoy en día nos interesa a todos nosotros. Y cualquier cosa que pase en cualquier lugar del mundo que tenga relación con el medio ambiente es una cuestión que nos atañe a todos y es de preocuparnos a todos y es de un interés general. Partiendo de eso y todos los consensos que ha habido en la ONU y todos estos organismos internacionales, tanto públicos como privados, además de organizaciones privadas, hoy en día es muy, muy importante que toda política pública apele a un sentido de un desarrollo de sustentabilidad en términos ecológicos. Pero como bien lo dice Gaby, esto no va nada más al evento de tener algo que tengamos que cuidar exclusivamente la naturaleza. Lo interesante de estas políticas, por ejemplo, te establecen cuestiones como el tener un trabajo decente. ¿Qué tiene que ver la cuestión de tener un trabajo decente con la cuestión de la ecología? La ecología ya trae muchas cuestiones donde se replantean de fondo casi todas las políticas. Yo concluiría esta parte en el sentido de que el artículo 4 de la Constitución establece que, por ejemplo, todas las autoridades en todos los ámbitos atenderán al interés superior del menor. Quizás nosotros tengamos que promover una reforma a nivel constitucional que se vaya a adecuar a estas exigencias que hoy todo el mundo requiere en cuanto al cuidado del medio ambiente. Eso sería mi participación en este bloque. Gracias. Bien, ahora sí, Gaby, a ver, ¿tú has escuchado a la 4T que anticipadamente, puedo decir, comenzó a gobernar o a por lo menos colocar la agenda en México? Nada más ganaron y López Obrador ya traía todos los días los temas y Peña Nieto ya se fue a descansar o no sé qué, y luego ya toma la protesta como presidente en diciembre y bueno, desde esas fechas hacia acá, ¿tú has escuchado que sea un tema que quieren colocar?
no lo suficiente, y si lo escuché, definitivamente fue por circunstancial, que tuve el gusto de conocer a la directora general de la Agenda 2030, que depende de la oficina de la Presidencia de la República. Entonces, que es en donde se impulsa, se trabaja, se audita todo este esfuerzo en la República. Pero efectivamente, en las mañaneras, pues no escucho con firmeza al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pues hablándonos del tema del desarrollo sostenible. Y aquí valdría la pena aclarar, por ejemplo, de repente el tema de la sostenibilidad se confunde con que solamente hablamos del medio ambiente, y en general el tema de un desarrollo sostenible en una comunidad es, traducido en otras palabras y parafraseando un poco, que podamos garantizar las necesidades de la generación presente sin comprometer las posibilidades de las generaciones futuras. Entonces, que realmente las políticas públicas, el actuar de la iniciativa privada, la participación de la academia o los trabajos de la sociedad civil vayan con esa conciencia de que lo que trabajemos en el presente, sin lugar a duda, tendrá un impacto en el futuro, y lo que buscamos es que sea un impacto positivo. En el tema, por ejemplo, ahora de esa cuarta T en funciones, pues sí están operando en los estados, los consejos estatales de la Agenda 2030, pero, y eso lo pueden ver ustedes en el portal, con eso de que tenemos funcionarios o presidentes municipales, saludos a Gastelum, que nos dice que visitemos el portal de transparencia y que ahí están los avances de toda la sociedad. Bueno, pues me di la tarea de revisar el tema de la Agenda 2030 en la página oficial, que es el INEGI que alimenta estas estadísticas, y tú te metes y ves efectivamente estadísticas de la situación negativa en la que se encuentra el país, pero ¿y los avances? ¿Y las acciones que están llevando en cada estado? Entonces, ¿dónde está esa información realmente donde podamos revisar o atender el intercambio de buenas prácticas? No sé, ¿qué está haciendo Campeche? ¿Qué está haciendo, en el caso que ya esperemos entrar nosotros en materia, Baja California, y podamos atender estos temas? Y lo que comentaba también aquí el licenciado lo resumiría en lo siguiente, ¿no? Es un tema de actuar en lo local con un impacto global, ¿no? Es la visión con la que pues debemos de comenzar a trabajar. Y lo que me preocupa mucho es que no le he escuchado a la administración que está próxima a entrar en el estado, ya ni les digo los legisladores ahora en funciones, no les he escuchado hablar del tema de desarrollo sostenible, y en particular de nuestro compromiso de trabajar sobre la Agenda 2030. Y todavía me voy más a fondo. ¿Estarán capacitados los próximos funcionarios y funcionarias en este tema? ¿Tendremos el tema de la nueva economía que se está formalizando con el tema de la sostenibilidad? ¿Tendremos en la agenda pública el tema de la innovación social? Entonces, para algunos parecieran conceptos, pero en realidad son acciones que nos van a transformar la realidad del entorno como lo conocemos actualmente, y que debe de ser así. Claro. En la Agenda 2030 mencionas que también está la parte del bienestar económico. Esa parte, ¿cómo diferenciarla de lo que hemos visto? Que creo que es algo sensible para la gente, ¿no? Vemos esfuerzos de los gobiernos de México por acabar con la pobreza, pero se han limitado a la parte de regalar despensas, becas, asistencial, dinero, pero pues digo, a mí yo tengo muy presente este dato. El modelo chino, que estaría a debate si es comunista o capitalista, que bueno, más bien es capitalista, ha sacado en unos años 600 millones de chinos de la pobreza, y nosotros estamos al revés. Tenemos muchos años con programas asistenciales o de combate a la pobreza, y seguimos siendo una fábrica de pobres. En esta agenda, ¿cómo se plantea el tema de asistencia? Perdón, A ver, aquí te comentaría algo. Uno de los eslogans de esta agenda es no dejar a nadie atrás. Así es. De una inclusión total. Aquí yo lo que debatiríamos aquí, Gaby, quizás, porque el plantear una solución es muy difícil, porque todos sabemos que una política pública, para implementarse, en principio requiere estar presupuestada, estudiada, estar en una ley de egresos
donde esa política pública tenga un afluente económico para implementarla. Toda política pública va a requerir de capital humano y tener una logística con gente especializada que yo no la veo. Y si el camino es ese 95% de honestidad y 5% de capacidad, simplemente esta política jamás va a funcionar, porque se requiere de técnicos, se requiere de gente especializada para implementar estas políticas, las políticas públicas municipales, estatales o federales que sean acordes a esta agenda. Entonces, sí se requiere de tener, de estar presupuestadas y contempladas, ¿no? Perdón, respecto a lo que tú preguntabas, ¿cómo sacar a todos de la pobreza? Es una cuestión sumamente difícil. No, y yo agregaría después de escucharte, más difícil si el presidente piensa que repartiendo el dinero directamente a la tercera edad, a los jóvenes, a las madres solteras, etc., está generando un bienestar. Él está convencido, yo lo escucho en sus spots, en sus discursos, en las mañaneras, y él está convencido que está haciendo una mejor distribución de la riqueza. Y yo no sé si nos va a durar esto el periodo, los 6 años que él debe estar, y después va a venir un presidente y se va a dar cuenta que no fue tal, que no bajaron las cifras, que sigue habiendo gente en el desempleo, pobreza, y entonces no veo realmente una política seria. Ahí, por ejemplo, atendiendo al debate de las ideas, ¿no? Aquí con el licenciado, la implementación y el cumplimiento de la Agenda 2030 no implica que revisemos nuevamente el presupuesto y que se requiera específica u obligatoriamente mayor asignación de presupuesto a ciertas partidas, sino tiene que ver con lo que comentábamos en un programa anterior, ¿no? Sino la aplicación y utilización del recurso de manera inteligente, de hacerlo eficiente. Es decir, cómo empatamos, es una hoja de ruta, es como un mapa, una guía a la Agenda 2030, donde te dice, ok, estas son las necesidades más apremiantes que tenemos en el mundo y que sin lugar a dudas se ven reflejadas en nuestro país, y te da una serie de acciones, de intercambio de esas buenas prácticas, de implementación del uso de la tecnología, del deber ser, de la transparencia, y una serie de acciones que van a encaminarnos o llevarnos a que lo hagamos con éxito y cumplir las 169 metas que tienen estos 17 objetivos del desarrollo sostenible. Entonces, aquí es un tema de, con el presupuesto que se cuenta, cómo vamos a abordar de una manera fuera de lo tradicional, pensar fuera de la caja, puesto que a las pruebas nos remitimos que si las mismas fórmulas para solucionar el problema de la pobreza, de la falta de empleo, del medio ambiente, de la movilidad en Tijuana o en Baja California siguen siendo las mismas, vamos a obtener los mismos escasos resultados positivos. Entonces, ¿cómo vamos a alinear la Agenda 2030 con las nuevas políticas públicas que se van a llevar a cabo? Con el presupuesto que ya está asignado, más las nuevas propuestas que se suban a la mesa y la reasignación de los recursos, ¿no? Pero es más un tema que creo que aquí está la mayor complejidad de un cambio de visión, un cambio de la forma de trabajar en colaboración los 3 niveles de gobierno, y sumamente importante. En el 2015 que se aprobaron los ODS o la Agenda 2030, fue hasta el 2017 que con el presidente Enrique Peña Nieto se instala el Consejo Nacional de la Agenda 2030, donde solamente participaron, creo que si no me equivoco, 12 secretarías de Estado. No se incluyó con una mayor participación ni al sector privado ni al tercer sector, que es la sociedad civil. Ya después se fueron conformando en los consejos estatales una apertura más allá de la mera participación del gobierno. Y ahí es donde creo que en México no terminamos de entender de una manera correcta o adecuada que el tema de la Agenda 2030 implica la colaboración de gobierno, la iniciativa privada, el sector social y, muy importante, la academia, que ahí vienen los expertos que comentabas, licenciado. Y yo lo resumiría en una frase que incluso en campaña era como nuestro estandarte: voluntad política.
es un tema de voluntad política el implementar la Agenda 2030 en cualquier estado de la República y que entendamos que debemos de colaborar o no vamos a avanzar. Entonces ahí donde vuelvo a lo mismo en el programa pasado, ¿no? Que vamos a hacer también los partidos de oposición, por ejemplo, en el tema de Baja California. Entonces ya deberíamos de estar hablando de, oye, ¿qué va a pasar con la Agenda 2030 en nuestro estado? Y los temas. Ya ven que ahí anda el CID demandado por el ayuntamiento y seguimos con los mismos temas en movilidad, pero no evolucionamos. Digo, por mencionar uno de los temas. Bien, pues yo ahí la voy a dejar y hay que seguir con el tema. Yo te sigo. Sobre todo ahora que en menos de un mes empieza el nuevo ayuntamiento, sería interesante, ¿no? Hacerle el planteamiento de si siquiera conoce el tema, la agenda, cuáles son los objetivos, la finalidad y si piensan en este cambio que llama la 4T de régimen. Tienen por ahí el esbozo de cómo, de algo que hacer en Tijuana. Estamos en Adicción Política en la plataforma de tveraz.com.mx. Volvemos. Estamos de regreso en Adicción Política en la plataforma de tveraz.com.mx y bueno, un tema que pues no podemos abstraernos porque el domingo pues apenas fue, ya lo tocamos el lunes, pero bueno, siempre un informe de un presidente lleva días. El análisis, los comentarios, el hurgar de todo lo que se dijo o no se dijo y las implicaciones. José, el informe. Bueno, pues estoy un poco triste de ver que la circunstancia de que el presidente, en primer lugar, lo maneja como un tercer informe, cuando realmente oficialmente es un primer informe, y esto acusa una voluntad política de quebrar el status quo. Pero el status quo se compone de principios, como lo hemos venido sosteniendo, de principios constitucionales y de cuestiones legales que él tiene que seguir y que acatar. Creo que esta 4T está construyendo sus políticas públicas de manera, las va construyendo conforme se van dando, y está acusando los criterios de cómo piensa diseñar este nuevo México, esta nueva transformación. Pero no podemos hacer a un lado las disposiciones constitucionales y legales que ya están establecidas y sobre todo los protocolos oficiales para hacer determinada cosa, como fue el caso del informe, y solamente cito el informe por citar uno de muchos asuntos en los cuales no se están siguiendo los debidos protocolos constitucionales, políticos y legales, como es el caso de este mal llamado tercer informe, que fue el primer informe. En cuanto al fondo perdón, sí.
voy a ponerme la camiseta de la 4T. No, es que tú no entiendes. Fue el tercer informe, pero realmente fue como el 300, porque todos los días nos da un informe. Entonces, si es el primero, si es el tercero, el número que sea, todos los días nos da un informe el presidente. Yo te voy a dar un ejemplo de esto. Con sus datos. Con sus datos, sin ánimo de poner en tela de juicio ninguna religión ni nada. Y no digo de qué iglesia, pero generalmente cuando se va a misa, yo le he preguntado a mis alumnos, ¿quién de ustedes ha ido a misa? Generalmente todos levantan la mano. Les he preguntado, ¿quién de ustedes participa en esa misa? ¿Quién tiene una participación donde dé una opinión? Porque generalmente es todo cuadrado, siguen protocolos, al final de cuentas quien habla es un sacerdote y les da la bendición y se van todos a casa, ¿no? Entonces, este proceso del informe no fue un proceso deliberativo, que es un acto, por el amor de Dios, es un acto de rendición de cuentas. Es un acto donde yo debo de tener a alguien, por lo menos con quien contrastar lo que hablamos en el tema anterior, la realidad que yo estoy pintando. Porque si a mí me gustaría muchísimo vivir en el mundo del informe que él da. ¿Estamos de acuerdo? O sea, me gustaría mucho vivir en ese mundo, de verdad, en ese mundo feliz. Y eso es con todo respeto, es una falacia. Porque si tú vas allá afuera hay gente con hambre, gente con frío, gente con miedo, gente dolida, gente ofendida. ¿Sí? Nuestra dignidad en términos económicos es una situación sumamente difícil, y considero que ese monólogo que todos presenciamos fue un monólogo de las grandes virtudes, en el cual fue ausente totalmente de la más elemental nobleza, en el sentido de reconocer que hay errores, ¿verdad? Que ha habido errores, que ha habido fracasos, que se ha construido. A mí me apena mucho que las expectativas que se plantearon y que se debieron haber contrastado en ese informe, por ejemplo, se ofreció un 4% de crecimiento y ese 4% resultó que no fue ni siquiera el 0,1%, sino no hubo crecimiento, ¿no? Hay muchísimas cosas, Alfredo, que generan incertidumbre, y la incertidumbre no es buena para ningún estado, en ninguno de los términos, ni económico, ni político, ni de ninguna manera. Y bueno, creo que lo que presenciamos, con todo respeto lo digo, fue un monólogo en el cual se pintó una realidad con ciertas cuestiones que tenían un cierto sesgo de verdad, pero ocultando otras grandes verdades que son lastimosas. Y que finalmente cuando tú emites una verdad a medias, yo no sé cómo le llames, pero para mí eso es un engaño. Una verdad a medias es un engaño. Entonces, ahí la sociedad civil, los partidos políticos de oposición deben tomar ya su papel y tener ese carácter crítico que debemos tener como mexicanos. Yo comparaba hace un momento al pueblo francés y no es por nada, pero el pueblo francés salen a la calle con sus chalecos amarillos y logran que una política pública le den reversa, porque el pueblo francés tiene un alto sentido de dignidad y debemos recobrar o ganar o incrementar nosotros desde la academia, desde lo político. Tenemos que generar ese alto sentido de la crítica hacia las políticas públicas. El tema que trae nuestra amiga Gaby es uno de los grandes temas que se tiene que poner sobre la mesa y discutir, y haciendo más o menos una mezcla entre los dos temas, viene por parte de este nuevo gobierno municipal la elaboración del plan de desarrollo municipal. En el plan de desarrollo municipal forzosamente tienen que abrir la puerta a la academia, a la sociedad civil, y ahí es donde nosotros tenemos la gran oportunidad, estando organizados, de plantear la posibilidad de implementar políticas públicas desde el lado ciudadano, Alfredo. Pero también viene una cuestión:
muchas veces criticamos y no participamos. Y eso también es un error gravísimo. Y yo sí convoco a la ciudadanía, a la academia, a que seamos un poco más unidos y busquemos esos contrapesos en los cuales podamos delinear políticas públicas que sean adecuadas y que nos pongan en una órbita de mayor competitividad global. Regresando al informe, regresando a la cuestión del informe, en lo particular, en lo personal, a mí no me gustó. A mí no me gustó, a quién le importa si me guste o no, pero te doy mis razones por las cuales no me gustó el formato que le dieron al informe. Afortunadamente no fui el único que lo criticó, hubo incluso gente del propio partido del presidente que no les gustó el formato y criticaron incluso el evento de no traer la banda presidencial, que para mí es un enigma, que todavía no sé por qué. Ya es la segunda vez que lo hace, si mal no recuerdo. Hubo un acto protocolario donde tuvo que recibir a unas personas y bueno, tenía que portar la banda, no lo trajo, esta es la segunda ocasión, no sé por qué no quiera portar la banda presidencial, no lo sabemos, pero la ley establece que lo debe hacer. Eso sería en cuanto a un servidor. Gaby, ¿tú cómo viste? Digo, no sé si, yo no vi el informe el día, vi notas, vi reacciones y eso, pero el informe en sí, no, y no me arrepiento, ya sabía que iba a ser otra mañanera. ¿Tú qué piensas qué impresiones tienes del informe? Pues me quedé con la palabra del licenciado del tema de la falacia, ¿no? Yo le agregaría o le sumaría pues la falta de respeto al pueblo mexicano, ¿no? Porque al menos las palabras que mencionaste ahorita de la realidad que hay allá afuera, que no es un pueblo feliz, pues ¿cómo asumes como primer mandatario una posición tan insensible, tan falta de, ya no de profesionalismo, sino de humanidad para con tu pueblo que estás dirigiendo? Y creo que ahí nos da este informe y el actuar de sus mañaneras y el ejercicio en sus días de administración, pues que de buenas intenciones no se gobierna un país, ¿no? Y menos un país como México. Entonces, y dándole el beneficio de la duda, así que suponiendo sin conceder que son buenas intenciones las de ahora nuestro presidente Andrés Manuel, pues no basta con eso. Entonces, reciente por ahí una amiga de partido, Erika Santacho, que la mencionamos en el corto, compartió ahí una nota en uno de los grupos que tenemos de WhatsApp sobre el análisis de este programa específico para los jóvenes, ¿no? Jóvenes Transformando. Cómo hay tanta opacidad, vaya, no hay ni transparencia. Es cero transparencia, y la transparencia fue, perdóname, es una cuestión que le debemos precisamente a los franceses, porque ellos son impulsores de todas estas cuestiones que tienen que ver con la transparencia. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Claro, y ahí dices, bueno, ¿de qué manera son asignados los recursos? Esto es solo por citar un ejemplo de uno de los programas, ¿no? Que no existe esa certidumbre de cómo está siendo ejercido tus impuestos, mis impuestos, sus impuestos, y que al final nada es gratis, absolutamente nada, porque lo que reparte un gobierno asistencial como el que tenemos ahorita en la federación, pues finalmente no es gratuito. Esos programas los pagamos todos los ciudadanos y pareciera que no terminamos de asumir esa idea como tal. El tema que comentabas de la incertidumbre, pues sumamente preocupante que el presidente diga que es una de las épocas donde mayor inversión extranjera ha existido en el país, más o menos fueron las palabras que nos compartió. Entonces, ¿cómo es posible que te atrevas a decir semejante afirmación cuando ha sido todo lo contrario? Cuando vemos a un sector empresarial, por ejemplo, un ala encabezada por Coparmex, con los señalamientos contundentes, abiertos y públicos, pues a las faltas en esta administración del gobierno federal. Y pues bueno, ahí podemos sumar lo que mencionamos de la participación de la sociedad civil, pues que la deja completamente de lado en el ejercicio de esta administración. Y creo que el tema que comentabas en el bloque pasado de cómo generar realmente estos empleos que saquen de la pobreza a tantos mexicanos y mexicanas. Hoy en una entrevista me comentaba un compañero, me decía, Gaby, ¿a quién le conviene que existan tantos pobres? ¿Habrá alguien que le convenga esta pobreza?
Entonces realmente me deja una reflexión y por ahí, citando las palabras de Gloria Álvarez, una politóloga guatemalteca, y con la filosofía que tiene Andrés Manuel sobre el populismo, pues parece que Andrés Manuel quiere tanto a los pobres que hasta los multiplica, ¿no? Entonces, lamentablemente esa es la política que vemos en el gobierno federal. La pobreza puede ser el combustible de un movimiento, puede ser lo que genere a un movimiento. A veces se requiere el pobre para que esto exista, ¿no? A lo mejor la iglesia va a requerir de creyentes y así sucesivamente, ¿no? Lo triste de todo esto es que la ciudadanía no ha alcanzado no ha alcanzado a dimensionar la gran problemática que genera esta incertidumbre, ¿no? Y lo que a la postre nos puede generar los resultados de esta incertidumbre de la que hablábamos. Pues ahora, perdón, que comentabas ahora que va a iniciar esta nueva administración ya en un tema de lo local que viene emanado del mismo partido político que el presidente de la República. Yo creo que más que esperar a que el gobierno próximamente en turno abra la puerta o invite a la sociedad civil o a la academia o al sector empresarial, es ir a tomar esos espacios, ¿no? Finalmente no es una concesión ni mucho menos divina la que le dan a la ciudadanía, sino es su obligación y deber en este ejercicio de co-construir, ¿no? una comunidad. Yo en verdad tengo pues mis, no apuestas porque sería muy irresponsable llamarlo como que mis apuestas, pero mis análisis y teorías de ver cómo va a funcionar realmente el gobierno de Morena en el estado y en el municipio. ¿Quién realmente va a traer más un corte como lo trae Andrés Manuel, el presidente de la República, asistencial, populista? O evidentemente no vamos a ver estas tendencias, que espero por favor no sea así. Entonces realmente he estado analizando a profundidad el perfil, por ejemplo en el caso de Arturo González, ver el caso ahora del el gobernador electo Jaime Bonilla. Entonces realmente las expectativas para unos u otros bloques pues son grandes o muy pocas, y me preocuparía que viéramos lo mismo que vemos en la federación: falta de profesionalismo, no saber lo que es el ejercicio de la política en la función pública, la nula transparencia en la implementación de los programas y en las políticas que cada una de sus secretarías de Estado está implementando, la poca o escasa coordinación con los gobiernos estatales y municipales. Entonces, pues tremenda esta cuarta, que de transformación no tiene nada, y si hay una, pues es una transformación que nos lleva en un retroceso al país. Fíjate que yo, Gaby, no encuentro una plataforma que me dé luz de esta cuarta transformación. Hay una incertidumbre tremenda porque yo no sé hacia dónde va, cuál es su corte, cuál es su perfil. Por ejemplo, en términos económicos, no sabemos a dónde va. Incluso se van construyendo conceptos conforme va avanzando, ¿no? Por ejemplo, esto del post-neoliberalismo es una cuestión que yo ya busqué y que no encuentro en ningún lugar. Y digo, busco un autor detrás del liberalismo, pues, vas a encontrar muchos autores detrás de un concepto. Y yo busco autores que se acerquen a ese concepto y no los encuentro. Entonces es una palabra que deriva de una ocurrencia. ¿Cuáles son las directrices de ese post-neoliberalismo? Y yo me pregunto, ¿el post-neoliberalismo es sinónimo de cuarta transformación? ¿Se está dando en algún otro lugar del mundo? ¿O nosotros estamos tomando el liderazgo de esa figura? Son muchas incógnitas que para nosotros desde la academia no tenemos una respuesta, y como lo decía yo en el bloque pasado, creo que se está construyendo conforme se está tomando la masa, como la masa, ¿no? Exacto, la masa de lo público la estoy utilizando y le doy una forma y de repente le echo reversa y luego le pongo un poquito más de mezcla y la voy modelando. Oye, este color no nos gustó, ¿por qué no lo borramos? Por ejemplo, algo tan evidente, la cancelación del nuevo aeropuerto, ¿no? Fue algo catastrófico, ¿no? Según, digo, yo no soy economista, pero según he escuchado y analizado de artículos de gente que sí son economistas, y dice, pues salió más caro
el cancelarlo que terminarlo. En términos sencillos, el artículo 25 constitucional te habla de la sustentabilidad de las políticas públicas. Creo Entonces, que todo esto que mencionas lo podríamos resumir con esa falta de ideología que tiene Morena, ¿no? Que al final no termina de madurarse en un partido político como tal, sino no deja de ser ese movimiento que parece que se sigue sintiendo en la oposición y no ha tomado el ejercicio de conducir al país, ¿no? Sí, pero no todo movimiento es bueno, digo, hay movimientos telúricos también, ¿no? Y Claro. un movimiento no controlado o no dirigido te puede hacer mucho daño. Entonces, aquí quizás es que, fíjate que a veces me da la impresión de que a lo mejor pensaron que esta vez tampoco iban a ganar y como que no tenían todo preparado, no se tenía la gente preparada, no se tenía un equipo preparado, y cuando de repente dice, pues ganamos todo esto, pues ¿cómo nos lo repartimos? Pues con la tropa, lo que haya, vámonos, tú te vas a tal lugar y, oye, pero no estoy preparado, pero no importa, yo te tengo confianza y ahí te quiero hasta que llegue a lo mejor alguien preparado. Digo, esa es una impresión que me da. Todos deseamos lo mejor para México y estamos en una, y me regreso al punto de la Agenda 2030, estamos a punto de perder el tablero que es el mundo, y ya lo demás no va a interesar porque no vamos a tener en dónde jugar. Exacto. Y las reglas de la política están en el juego, en la estrategia, pero si ninguno tenemos tablero, que es nuestro mundo, ya no vamos ni siquiera a poder jugar. Pues aquí, eso es lo triste de todo esto, digo, amalgando una cosa con la otra. En ese reflejo, y lo publicaba en mis redes sociales antier o algo, que ahí pueden seguir como Gabriela Roldán en la fanpage, y ponía de manera muy sarcástica, ¿no? ¿En dónde están los partidos políticos en Tijuana que hablaban de movilidad, de infraestructura, del empleo para los jóvenes, de seguridad? Digo, y entonces pongo ahí de manera de un chascarrillo un tanto agresivo. Ya me acordé, es que no estamos en campaña, ¿no? Yo te quiero comentar algo muy respetuosamente a ti y a mi amiga Erika Santana, que le mando desde aquí un cordial saludo. Saludos, Erika. A nuestra amiga. Son tú y Erika, con todo respeto lo digo, son de los pocos políticos de 24 horas, que veo que todo Gracias. El tiempo están al pendiente y muy activos de la cosa política, de la cosa pública y de un gran quehacer social aparejado a lo político. Y estoy completamente de acuerdo contigo. Yo soy asesor de algunos candidatos que de repente, oiga, pues yo soy de tal familia y voy a contender, vamos a hacer la fundación, y le ponen el apellido a la familia, ¿verdad? Le ponen eso es doloroso para uno que trabaja con las OSCs, es doloroso sí, que hagan claro, eso. Es horrible, es algo horrible, porque los ves y de repente, y a regalar lentes, y hacer esto, y hacer aquello, y de repente ganan, y la fundación, oiga, pues vamos a trabajar porque ya vamos a entregar los locales de la fundación que establecimos exclusivamente para ese momento para captar votos. Eso es un fraude. Claro, eso es un fraude político, es un fraude a la ley. Es un oportunismo y habla de la poca ética de estas personas que solamente en tiempos de campaña se dedican. Y bueno, yo te felicito públicamente porque reconozco en ti y también en nuestra amiga dos grandes personalidades que además como mujeres han hecho un gran trabajo y bueno, la verdad que te reconozco mucho. Gracias, no, gracias. Muy bien, pues ahí está un informe que no fue informe, dicen algunos analistas, es como bien ponías el ejemplo de ir a la misa, donde una persona dice un rollo y acá un tema ideológico, la iglesia te dice por qué tienes que ser parte de esa iglesia, ¿no? Reafirmas cada que vas por qué tienes que pertenecer. Aquí nuestro amigo pues también cada semana, cada día lo hace en su mañanera. En fin, pues ahí la dejamos. Muchas gracias, Gaby. No, gracias, Alfredo. Gracias, licenciado. Un placer compartir como aquí siempre, micrófonos. Y hoy tuvimos el honor de tener aquí a nuestra amiga con todos estos comentarios muy acertados, muy útiles
y sobre todo estas reflexiones que de aquí sin duda partirán muchas soluciones para la gente que las requiere allá afuera. Oye, licenciado, pero particularmente esperamos que nos escuche pues Jaime Bonilla y Arturo González, ¿no? Y su próximo gabinete, y que estén abiertos, ¿no? A que, por ejemplo, tú que trabajas en el tema también comentas en la academia y demás, que finalmente, y insisto, la vez en el programa pasado lo mencionábamos, que se abra una mesa en donde realmente estemos participando activamente los diferentes partidos políticos. Y lo vuelvo a decir como lo planteé en la pasada. Si previo a una elección y durante una campaña electoral se sientan los partidos políticos a negociar sus posiciones, ¿por qué no sentarnos por el futuro de Tijuana? No a negociarlo, sino a trabajar por él. Entonces, tenemos esa oportunidad. Claro. Y pues yo encantada, como siempre, en los espacios que nos das para debatir ideas. Y esperamos, en lo particular, una servidora, escuchar y ver que se va a instalar el Consejo Estatal de la Agenda 2030 en nuestro estado Baja California. Y bueno, estaremos muy pendientes también de lo que haga el Cabildo, particularmente Tijuana, pero por supuesto el interés es también para los municipios hermanos. Y ojo, Tijuana, próximos regidores, no requieren y no deben de esperarse a que el gobernador en su momento, en este caso que será Jaime Bonilla, instale el Consejo Estatal. Entonces hay precedentes en la República en que los ayuntamientos a través de su cabildo y con su presidente municipal dijeron: nosotros adoptamos y alineamos nuestro plan de desarrollo municipal a la Agenda 2030. Entonces, próximo presidente Arturo González, estaremos atentos ahí de la implementación de ello, ¿no? Pues ahí está. Gracias, Pues José. sí, y retomando lo que dice Gaby, quizás haga falta aquí en la región, en el ámbito municipal o estatal, un acuerdo para la gobernabilidad, donde las voces de quienes quieran participar sean escuchadas y se confeccionen esas políticas públicas que, insistimos, son muy necesarias, tanto a nivel municipal, estatal y regional. Y agradecerte nuevamente la oportunidad de estar con ustedes. Gracias. Gracias. En controles técnicos, Raimundo Rosas, un servidor, Alfredo Ortiz. Le agradecemos mucho su atención y, como pueden ver, tarea y participación, donde poner el granito de arena hay. Nada más hay que tener la voluntad, dar el paso, pero sí participar por esta ciudad, por este estado, por este país. Muchas gracias. Que tengan una excelente tarde.